Gracias por traernos aquí la mañana de hoy, Señor. Bendito eres, Señor, que nos permites congregarnos en este sitio, Señor. Y venimos aquí, Señor, a pedirte que por favor tú estés hablando a nuestro corazón, Señor, en este tiempo, Padre. Que estés obrando, Padre Santo, en nuestras vidas a través de tu bendita palabra, manifestándote en ella. A través, Señor, en nuestras vidas, a través de tu bendita palabra. Ayúdanos, Padre Santo. Levántanos, Padre, a través de ella. Consuélanos, Señor. Restáuranos a través de ella, Padre. Porque estos son tiempos donde necesitamos mucho tu palabra, Señor. Algunos aprender cosas y otros recordarlas acerca de las pruebas. En el nombre de Jesús, muchas gracias te doy a ti, Padre. Amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, con sus Biblias preparadas, tengan la bondad. Si es de papel, mejor, ¿no? Si la trajo en el celular, entonces tenga la bondad, apague ahora los datos, ponga eso en modo avión y se va a concentrar solo en las cosas del Señor ahora. Y si va a usar la de papel y trajo el celular, apáguelo también, porque vamos a entrar en este momento de reflexión de la palabra de Dios. Entonces, vamos a seguir hablando hoy acerca del propósito de las pruebas. Comenzamos esta serie de mensajes por la situación que hemos estado viviendo. Ya hace años, podemos decirlo, ¿no? Y si no años, varios meses. Que llegó esto del COVID, ¿no? Algunos de nuestros hermanos han tenido que lamentar la muerte de algunos seres queridos, otros han enfermado, algunos muy pocos, gracias a Dios, han tenido que ser hospitalizados por esta situación del COVID, algunos quedaron sin trabajo, otros perdieron sus empresas. En realidad esto es algo que nos ha afectado mucho, sin lugar a dudas. Y el Señor puso en mi corazón entonces compartir esta serie de mensajes sobre el propósito de estas cosas. El propósito por el cual Él permite que sucedan todas estas cosas. Y hace 8 días comenzamos hablando acerca de que el primer propósito de las pruebas era la humillación, ¿no? Y vaya si el COVID nos ha humillado, ¿no? Y nos ha mostrado lo efímera que es la vida, la salud, todas las cosas. Pero Dios usa las pruebas para humillarnos, para bajarnos el orgullo, para quitarnos de encima la prepotencia que a veces permitimos que tome nuestro corazón. También hablamos acerca del consuelo como segundo propósito de las pruebas, es decir, nuestro Señor nos permite a través de las pruebas conocer al Padre de misericordia y al Dios de toda consolación, según hablábamos hace 8 días. Que Él nos consuela en nuestras tribulaciones y que espera que así como Él nos ha consolado a nosotros en todas nuestras tribulaciones, también nosotros consolemos a otros con ese consuelo que hemos recibido de Él en las distintas cosas que nos toca vivir. Además de ello, hablamos también hace 8 días acerca de la gloria de Dios y cómo es la prueba, la oportunidad de ver la gloria de Dios manifestarse en nuestras vidas. Como dijo Jesús a la hermana de Lázaro, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo del Hombre sea glorificado en ella. ¿Ven? Y eso sigue siendo así. Las pruebas son para que el Hijo de Dios sea glorificado en ellas y para que el Hijo de Dios se glorifique en medio de nuestras pruebas. Hoy vamos a hablar de otros 3 propósitos. Esto solo será un recuerdo para algunos que ya saben estas cosas, pero un aprendizaje total para otros que seguramente no las conocen. Vamos a hablar hoy de la paciencia, de la obediencia y de la providencia de Dios como propósitos de las pruebas para nuestras vidas. Santiago capítulo 1, versículo 3 nos va a hablar de este primer propósito. Santiago capítulo 1, el versículo, vamos a leer desde el 2. Y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa
alguna. Y este versículo, o texto bíblico mejor, comienza diciéndonos algo bien paradójico, ¿no? Y nos dice, tengan por sumo gozo. Sumo allí quiere decir la suma de las sumas. Sumo es eso, la suma de todas las sumas. Tengan por sumo gozo, motivo de alegría, cuando ustedes pasen por pruebas, que son diversas, según nos dice también este texto. Y qué cosa tan real es esta, ¿no? Las pruebas son diversas, casi que no se puede decir que existe un momento en nuestra vida donde no estemos pasando nosotros por alguna prueba. Cuando no es el COVID eran otras cosas, ¿no? Pero cuando no es una prueba familiar, es una prueba de salud. Cuando es una prueba de salud, es una prueba sentimental. Cuando es una prueba sentimental, alguien muere. Bueno, nos la pasamos en esa, en la vida, pasando de pruebas a pruebas. Pero él dice ahí, tengan gozo, tengan mucho gozo, tengan alegría cuando eso pase, ¿no? Me hace pensar en el nivel de esta gente, el nivel espiritual que tiene esta gente, que puede sentir sumo gozo en medio de las pruebas. A muchos de nosotros nos falta mucho para llegar allí y sentir sumo gozo en medio de las pruebas. Pero ellos dicen, se sientan sumo gozo. ¿Y por qué razón debemos de sentir sumo gozo cuando pasemos por pruebas? Dice, porque la prueba produce paciencia, ¿no? La paciencia, hermano. La paciencia, en este texto bíblico quiere decir soportar, aguantar, pero con alegría. Y él dice entonces que lo que va a producir en nosotros ese valor de soportar, de persistir, no en medio de la amargura, sino en medio de la alegría, es la prueba, ¿no? Y a la prueba la concatena con otra situación, según el versículo 4, que dice allí que cuando la paciencia tiene su obra completa, entonces produce en nosotros perfección y cabalidad. Que no quiere decir aquí perfección, que usted no volverá a cometer pecados o que no volverá a cometer ningún error en su vida. Perfección quiere decir, en este texto bíblico, madurez, desarrollo. Y eso lo va a venir a producir en nosotros las pruebas. Y por eso él dice, siéntase contento. La prueba es la oportunidad de hacernos más pacientes. La prueba es la oportunidad no solo de hacernos más pacientes, sino también de perfeccionarnos, de madurar. Y ahora va a ver cómo funciona esto. Es como un círculo, es un ciclo de cosas. Usted pasa por una prueba. Si usted ha afrontado esa prueba con carácter cristiano, a la manera de Dios, entonces usted obtendrá paciencia, la capacidad de soportar con alegría, de esperar en medio de la alegría. A su vez, eso va a producir aquí perfección, madurez emocional, madurez espiritual. De esta manera, cuando usted le toque volver a afrontar la próxima prueba, porque la tendrán que volver a afrontar, porque tendrán que volver a venir, entonces usted ahora esta vez lo hará con más paciencia y con más madurez. Y así, luego le tocará enfrentar otra prueba, pero esa prueba usted ahora la va a enfrentar de manera distinta que como enfrentó la anterior. Y a su vez esta producirá en usted paciencia, perfección y de nuevo otra prueba, y así se la puede pasar, y así se la va a pasar mejor el resto de su vida. Entonces nos conviene estar en pruebas, nos conviene estar en estas situaciones. Y algunos dirán, uy Señor, pero ¿no tendrás otro método más sencillo? O sea, ¿por qué tiene que ser así, Señor? Y usted ya sabe que el Señor tiene razón y nosotros no, y que Él tiene razón en sus métodos y nosotros no. Y si Él elige que es así, es porque es la mejor manera de obtener paciencia y madurez en la vida. Pero note cómo todo esto es restaurativo, porque entre más pruebas pase, más maduro es, más fuerte se vuelve y más paciente se vuelve para afrontar pruebas que necesariamente vendrían, fuera usted cristiano o no la fuera, pero usted estará más preparado como hijo de Dios. Luego de esto, usted busca en las cartas del apóstol Pedro, y él nos va a decir algo similar. Él nos va a decir, mas el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Jesucristo, Él mismo os perfeccione, santifique, fortalezca y establezca. Es el pensamiento de ellos. Las pruebas nos perfeccionan. Pasar por momentos difíciles
nos hace mejores, no peores. Así piensa el cristiano. Y no solo Pedro y Santiago piensan así, sino que si usted viene conmigo a Romanos, el capítulo 5, versículo 3 y 4 de la carta a los Romanos, usted se encontrará con que Pablo de manera análoga piensa muy similar a como piensa Pedro y Santiago, porque son discípulos del mismo maestro, porque predican la misma cosa. Capítulo 5, versículos 3 y 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. De nuevo, piensen en el nivel de esta gente, ¿no? Mire esa frase, nos gloriamos. ¿Saben qué quiere decir gloriar? Quiere decir, nos enorgullecemos en nuestras tribulaciones. Nos sentimos orgullosos, nos sentimos felices cuando pasamos por tribulaciones. Lo mismo que había dicho Santiago. ¿Ah? Ahora, ¿por qué razón una persona se va a sentir orgullosa y feliz cuando le toca llorar y lamentarse? ¿Por qué razón? Dice ahí, si sabiendo que la tribulación produce nuevamente paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. No solo entonces la prueba va a producir la paciencia, que a su vez se termina siendo madurez para nosotros, perfección para nosotros, sino que también la misma paciencia que nos produce pasar por las pruebas y enfrentarlas de manera cristiana, también va a producir en nosotros esperanza. Así que la próxima prueba que usted viva ya no tendrá solo más paciencia y más madurez, sino que también tendrá más esperanza para afrontarla. Y por eso ellos dicen, nos gloriamos en las tribulaciones. Por eso Santiago dice, tengan por sumo gozo cuando se vean probados de diversas maneras. Dios los está formando, Dios los está fortaleciendo, Dios los está haciendo mejores. Y así cada prueba que venga será más sencilla sobrellevar, porque Dios los está formando. Dicen amén, hermanos. Amén. ¿Cuántos quieren pruebas? Amén. ¿Cuántos quieren paciencia? Amén. Ya saben cómo le dan paciencia. Ay, Señor, otro método. No hay. Ese es. No puede que haya, ¿no? Pero este es el principal. Paciencia como propósito. ¿Para qué sufrimos? Para tener más paciencia, que produce en nosotros esa serie de cosas que ya enumeramos y que hará que cada vez que tengamos que soportar más pruebas sean más livianas para nosotros, no tan pesadas, porque Dios nos ha venido formando. Gloria a Dios. Luego de ello, vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 11, y de esta manera veremos el segundo propósito de Dios en medio de las pruebas. Hebreos capítulo 12, versículo 11. Hebreos 12, 11. Aquí nos habla, y va a ver cómo se parece esto a lo que ya dijeron los otros autores del Nuevo Testamento. 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Si nota lo similar que dice ahí, ya nos han dicho, nos gloriamos en las tribulaciones. Y en el otro dijeron, vengan por sumo gozo. Y luego aquí este autor nos dice, bueno, que parece que cuando estamos pasando por las situaciones, no parece haber mucho motivo de gozo y de alegría ahí. Pero si lo piensan mejor, sí, es lo que nos quiere decir este comienzo. Parece ser que no hay razón para estar alegres, sino más bien tristes. Pero piénselo de nuevo. Y entonces nos va a decir, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina de Dios. Usted sabe que cuando Dios lo recibe uno por hijo, ¿cuántos son hijos? Amén. Cuando Dios lo recibe uno por hijo, está atento al comportamiento. Si uno anda haciendo cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios,
le llaman la atención. Usted va a una iglesia, oye una prédica y uy, eso lo estoy haciendo yo, uy, Dios mío, yo debería salir de esto. Usted se va a su casa, hace su devocional, abre la Biblia, se pone allá adentro, uy, mire, esto es como si me estuvieran hablando a mí, ¿no? Esto lo estoy haciendo yo. Ay, y entonces Dios le está llamando la atención. Dios lo está llamando, venga, charlemos de esto, dialoguemos, deje de hacer eso. ¿Por qué anda en eso? Ya que está mal parqueado usted ahí. No haga esas cosas. Y cuando no atendemos a los llamados de atención de nuestro Señor, entonces viene la disciplina de Dios. Y la disciplina de Dios se traduce en lágrimas para uno. Se traduce en dolor para uno. ¿Sí lo sabían? No. ¿Quién pensó que era la disciplina de Dios? La disciplina de Dios es dolor, es pruebas, es tribulación, es tristeza que viene a nuestra vida, porque a través de la tristeza Él está buscando encaminarnos nuevamente. Nos descarriamos, nos vamos por otros caminos por allá, conociendo al Señor, siendo hijos suyos. Dice, ahora hay que traerte al camino. ¿Cómo te traigo al camino? Vamos para acá otra vez. Dolor, lágrimas, tristeza. ¿Y así hace la gente? Lastimosamente toca así. Y dice el autor acá, dice, y al comienzo, cuando estamos en eso no parece ser causa de gozo, ni de sumo gozo, ni de gloriarse en las tribulaciones. Pero piénselo bien, pero sí, debería ser, dice. ¿Saben por qué? Porque la disciplina de Dios produce en nosotros fruto apacible de justicia, dice el verso 11. Fruto apacible de justicia. ¿Cómo se traduce eso de manera sencilla y fácil, que lo entiende todo el mundo? ¿Qué quiere decir fruto apacible de justicia? Quiere decir obediencia a Dios. Es lo que produce la disciplina. Cuando usted sufre por causa de sus pecados, por pecados que usted no quiso dejar y que Dios lo disciplinó para que lo dejaran, eso va a producir en usted obediencia a Dios. Y a usted le conviene ser obediente a Dios. ¿Sabe por qué? Una de las razones. Porque la obediencia es la que activa las promesas de Dios. Si Dios me promete algo, yo digo que activar esa promesa divina a través de mi obediencia. Cuando yo obedezco, activo las promesas de Dios. Entre más obediente soy, más promesas activo a mi favor, por decirlo de alguna manera. Entonces le conviene. ¿Qué anda en desobediencia, pues? ¿Qué anda en desobediencia usted, pues? Antes no reclame nada, no diga nada, no pida, no ande con eso. Tiene que andar en obediencia al Señor. Cuando eso hace, se activan las promesas de Dios. El autor hace aquí una comparación entre lo que es la disciplina de Dios y el ejercicio. Lo notó al final del versículo, cuando dice en el verso 11, a los que en ella han sido ejercitados. ¿A qué se refiere aquí? A la disciplina de Dios. Y entonces dice que la disciplina de Dios es el gimnasio de Dios, donde Él lo forma. Usted entra ya gordo, eso, terrible, una panza pocholera, pero así de esas horribles, ¿no? Se pone usted una camisa y parece que fuera a reventar. Así entra usted allá. ¿Sabe qué? El Señor lo pone a ejercitarse en la disciplina. Y usted empieza a perder grasita, agarrar musculito, resistencia, flexibilidad, propiocepción, todo eso. Es agarrar todo eso, mejora. Pero el ejercicio del Señor es la disciplina. Usted entra todo flaco, así enjuto, llevado, casi muerto allá. Así llega flaco. Lo meten allá al ejercicio, al gimnasio de Dios. Y ahí el Señor lo pone a ejercitarse. Agarra usted musculito, se pone bonito, simpática, ¿sí? Allá sirve el ejercicio de Dios. Ese es el gimnasio de Dios. Si no sabían, ese es el gimnasio de Dios, las pruebas.
Entonces tenemos, por un lado, tenemos que las pruebas sirven para producir paciencia, y la paciencia deriva en una cantidad de buenas cosas para nosotros, que nos van a ayudar a enfrentar de mejor manera las próximas pruebas, y hará que las próximas pruebas no nos hagan sufrir tanto, serán más livianas, porque ahora tenemos paciencia, madurez y esperanza. Las pruebas producen otra obediencia. Vea todo esto del COVID como un llamado de Dios a la obediencia. Y por último, la providencia de Dios. La providencia. En Génesis, capítulo 45. No, preguntar dónde queda Génesis. No, hermano. Me pregunto dónde queda Génesis. Yo lo disciplino de una vez. Génesis 45, 8. Génesis 45, 8. Lea del 7. Lea del 7. Me di cuenta ahorita en el culto anterior que hay que leer desde el 7. Y dice: y Dios me envió delante de vosotros. Mira, más bien lea desde el 5. Me acabo de dar cuenta que hay que leer desde el 5. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya han habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá nada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Miren qué cosa más maravillosa es esta. Miren qué cosa más maravillosa. Esta no, esta, de que estamos escribiendo en la Biblia, estamos leyendo. Es una cosa maravillosa, porque usted conoce la historia de José. ¿Han leído la historia de José? Espero que hayan leído. El papá cometió el error de preferirlo por encima de los otros hijos. ¿Cierto, Michael, que eso no se debe hacer? No se debe hacer. Así sea la menor, hay que tratarla como al grandote ese que tiene en su casa. Sí, porque a veces las niñas son las últimas, y son niñas, son más consentidas que todos. ¿Verdad? ¿Usted no? ¿Usted sí le da un palo? Apenas haces que. Porque allá son 4 niñas. 3 niñas. Consentido de vida. ¿El consentido chiquito? Bueno, ¿qué opina Carmen? ¿Cierto? No hay que, ¿cierto? Esa Valentina luego se hace la que no es con ella, ¿sí? Y el papá lo eligió y le compraba su truza. Su truza, ¿no? Otra vez, no te puedo creer. Su túnica de colores así bonita. Y un día los hermanos vivían en las piedras con él, no querían nada con el hombre, se lo llevaron y dijeron: vamos a matarlo, Dios mío. Y otro más misericordioso dijo: no, mejor echémoslo al pozo. Mejor mátelo, ¿cierto? Que échelo al pozo para que se muera en el pozo. Y sí, señor, que lo echaron al pozo. Y por allá otro dijo: uy, aquí van pasando los comerciantes, más bien metámoslo de esclavo. Peor, mire lo que hacen. Por eso usted no puede querer más al Andresito. Sí. Sí, dice. No, Dios mío. Uy, el poder en la sangre de Cristo ahí. Yo no voy a ir. Por eso no hay. De pronto le venden Estefanía por allá. La coge el grandote ese morenazo grande que usted tiene en su casa y la vende. ¿Qué vende la Estefanía? O Andrea vende a Valentín.
Yo era el menor, pero lejos de ser el más consentido. Esto, sí. O yo era, no, yo soy el menor. Y los benditos lo vendieron y el hombre para esclavo para Egipto, imagínense. Le tocó vivir cosas terribles por décadas. Bueno, décadas y tanto. Fue la cuenta que yo hice una vez. Le tocó ir a vivir por allá. Llegó donde Potifar, allá la vieja esa lo quería seducir y eso se dejó. Lo echaron para la cárcel entonces. Allá tuvo los sueños. Usted conoce la historia. Vino el hambre. Y entonces, como había hambre, los hermanos vinieron a Egipto a buscar comida. Y allá los identificó de una marca. Y les hizo ahí cositas, así, vayan, metió la copa, no sé qué, tráiganme al más joven, también tráiganme a su papá y cómo va a ser. Y en este capítulo que estamos leyendo, fue cuando él se destapa. Y él dice, soy José, yo soy José, Dios mío, yo soy José, el que vendiste, el que ustedes vendieron. No, y cuando él les dijo eso, téngase a ver, los hermanos se escurrieron enseguida. No, Dios mío, aquí nos agarraron ya todos. Por eso les dice, comenzando el versículo, no se entristezcan. Quiere decir, no tengan miedo, tranquilos que no les puedo hacer nada. Y mire cómo piensa un creyente, una persona que cree en Dios profundamente. Mire sus palabras. ¿Qué está diciendo él aquí? Está diciendo, tranquilos, no se preocupen, no fueron ustedes, no es culpa de ustedes, fue el plan de Dios traerme aquí, fue el plan de Dios. Así piensa un creyente. Un creyente, ay, me dejaron, ay, se murió, ay, me enfermé, ay, perdí, maraya mi vida, maldita sea, no sé qué, y entonces, no, así no. Él dice, el creyente que cree profundamente en Dios, en su providencia, en su soberanía, que cree que Dios es perfecto, él dice, es plan de Dios. Es el plan de Dios. Es el plan del Señor. Y es perfecto ese plan. Figúrense, ustedes no me hubieran, miren la idea maravillosa que tuvieron ustedes de venderme. Imagínense, no me hubieran vendido. No es culpa de ustedes, es plan de Dios. Imagínense ustedes, toda esta situación, todo este problema, la gente estuviera muriendo de hambre ahora, si ustedes no hubieran vendido. Fue el plan de Dios. Ven, porque el creyente aprende a ver en todo lo que le pasa el plan de Dios con su vida. Porque algo es cierto, el día que usted dice, voy a ser cristiano, quiero ser cristiano, me entrego al Señor Jesucristo, ese día usted dice, Señor, méteme en tu plan. Y el Señor lo mete en su plan. Y las cosas que le pasan de ahí en adelante usted con seguridad puede decir, son el plan de Dios, la providencia de Dios, la soberanía de Dios. Lo bueno, lo malo, las tragedias, todo es plan de Dios. Amén. Aprenda a pensar así. Ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Ay, ¿qué es lo que pasa? Para eso voy a la iglesia, para que me vaya así, como los perros, ¿sí? Como dice la abuela. No, usted es creyente, por favor. Usted diga, bueno, es plan de Dios. Pero si uno cree y se queda solo en que es el plan de Dios, pues queda uno como apachurrado, dice, bueno, pues el plan de Dios es bueno, es perfecto, que el Señor es plan. Pero bueno, sí, las cosas pasan por plan de Dios y ¿qué? Ahí viene la segunda parte. Génesis 50. Génesis 50, 20. Génesis capítulo 50, versículo 20. Así la remata José. Va terminando el libro de Génesis y así la remata. Él dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Usted debería subrayar ese versículo en su Biblia, ¿no? Vosotros pensasteis mal contra mí,
mas Dios lo encaminó a bien. Ahora, cuando usted dice, esto es plan de Dios, cuando dice eso, usted lo que está diciendo también es, y Dios sacará buenas cosas de eso. Al fin y al cabo, esto tan malo que me está pasando, resultará en algo muy bueno para mi vida. Así piensa el creyente. Es lo que dice José aquí, le dice a los hermanos, ustedes tuvieron planes terribles conmigo, ustedes hicieron cosas terribles conmigo, pero de eso tan malo que ustedes hicieron, Dios supo sacar buenas cosas. Los planes de ustedes eran malos, como son a veces los planes de los hombres con nosotros, pero el plan de Dios es perfecto. Su soberanía, su providencia es perfecta. Usted no solo dice, murió alguien, es plan de Dios. Se enfermó, lo hospitalizaron, es plan de Dios. ¿Ah? Quedó sin dinero, sin trabajo, fracasó el negocio, es plan de Dios. Su hogar se desintegró. No era la voluntad de Dios, pero era plan de Dios. Y de esto, Dios sacará algo bueno. Así piensan. Así piensan los hijos de Dios. Así piensan los creyentes. Los no creyentes, me hicieron mal, ahora voy a vengarme. Porque es que a mí no me la hacen. ¿Sí? El que no es creyente, entonces ¿qué hace? Mire cómo me está yendo. Se entrega al trago, se entrega a la droga, a la ira. Así hace el que no es creyente. Mire la diferencia del creyente. El creyente dice, Señor, es tu plan, no entiendo, no, puede que no comprenda por qué pasan estas cosas. Pero es tu plan, Señor. Tu plan es perfecto. Y de esto tan malo que estoy viviendo, tú lo encaminarás a bien. Seguramente tú sacarás buenas cosas de esto que yo estoy viviendo ahora. Así piensa el creyente, como pensaba José. Basa su vida en lo que se llama la providencia de Dios. Basa su vida en lo que se llama la soberanía de Dios, que es perfecta. ¿Reciben o no? Amén. Porque deben andar quejándose, usted está bravo con el Señor. Si ve, yo tenía mi negocio y fracasó, ahora esta pandemia del diablo y que plaga esta y encima se me murió el uno y se me murió el otro y me enfermé y me ha ido pero mal estos últimos meses. No, así no. Es plan de Dios y Dios sacará algo muy bueno de esto. Usted lee a Pablo después, siglos después, usted lee al apóstol Pablo. Y él dice algo similar, que usted se lo sabe. Una cosa es que uno lo sepa y otra cosa es que uno lo crea y lo reciba y lo haga parte de su vida. Pablo dice algo muy similar a esto que dijo José en Génesis. Y allá en Romanos él dice, pero sabemos que a los que aman a Dios, muchachos, muchachas, a los que aman a Dios, todas las cosas les resultan para bien, les redundarán para bienestar, les redundarán para cosas buenas. Pero que cómo es eso que a usted no le corresponde entender, usted cállese, usted no le corresponde entender. A usted lo único que le corresponde es creer que eso es así. Amén. Dios encamina las cosas para el bienestar. Termino diciéndole que todo esto sucede cuando usted enfrenta las pruebas a la manera de Dios. Porque si viene una prueba y usted lo que hace es que no quiero descarriar, me voy para el mundo, a la cantina otra vez, me voy otra vez por allá a hacer lo que hacía antes. Si lo que hace es ponerse rebelde con el Señor, y entonces ya no oro, porque ¿para qué oro si tanta oración y mire lo que me pasa? Y ya no ayuno, ya no busco de Dios, pues eso no funciona así. Esto se refiere a la gente que afrontará las pruebas a la manera de Dios.
en obediencia, en sumisión, aceptando las cosas, no apartándose de su comunión con Él. Y miren todas las cosas maravillosas que pasan en medio de una prueba, de una tribulación. Uno no lo ve, pero miren todo lo hermoso que pasa. Usted se ha hecho más paciente y la paciencia le da perfección y le da esperanza. De tal modo que la próxima prueba que tenga que enfrentar, ya la enfrentará más tranquilo, sin menos dolor, no será tan pesada para usted, porque ya usted fue formado en la prueba anterior. Y cada prueba se acumula para hacer que la próxima sea menos fuerte para su vida. Miren, las pruebas nos hacen más obedientes al Señor, nos encaminan en lo que es su voluntad y su deseo y su querer. Y a usted le conviene ser obediente, a mí me conviene ser obediente, porque la obediencia honra a Dios, pero además de eso la obediencia es la que activa las promesas de Dios a nuestro favor. Entonces, promesas que usted lee en la Escritura, la activa la obediencia al Señor. Y por último, diremos que ahí en medio de nuestras pruebas existe el propósito, el para qué, de conocerlas y vivir en la providencia de Dios esas pruebas. Y cuando uno cree en la providencia de Dios, lo que uno dice es su plan. Es su plan. El día que me convertí a ti, yo te confié mi vida. Y quise ser parte de tus planes. Ahora, esto que está pasando es tu plan. Y ese plan es bueno, es perfecto. Y siempre, siempre, siempre resulta en cosas buenas para los que amamos al Señor. Amén. Amén. Amén.